Durante siglos te enseñaron que los milagros eran privilegio de unos pocos, que caminar sobre el agua, sanar enfermos o manifestar lo imposible era un don reservado para seres escogidos. Pero eso nunca fue verdad. El secreto no estaba en un poder divino externo, sino en un proceso interno que opera dentro de tu propio cuerpo. Un mecanismo bioespiritual tan preciso, tan poderoso, al que quienes lo conocen jamás vuelven a ser los mismos. Hoy vas a escuchar la doctrina que los esenios guardaron bajo juramento. El código que Jesús enseñaba en privado, en cuevas, lejos de oídos romanos y fariseos. Un ritual físico, químico y sagrado que despierta lo que la Biblia llamó el ungido. No estás escuchando un simple audiolibro, estás entrando a un conocimiento que fue editado, ocultado y prohibido porque revela una verdad incómoda. El Cristo no vino a salvarte, vino a activarte. Capítulo 1. El aceite prohibido. En el silencio húmedo de las cavernas donde los sabios escribieron a la luz de lámparas que nadie enciende hoy, existía una enseñanza repetida como secreto. Dentro del cuerpo humano hay una sustancia que actúa como puente entre lo tangible y lo divino. No hablamos de perfumes ni ungüentos traídos desde el exterior, sino de una secreción íntima, una sustancia que nace en el cruce silencioso de las glándulas y la energía. Un aceite sutil que los antiguos describieron con palabras que hoy nos parecen poéticas, pero que para ellos eran precisas y científicas a la vez. Según las tradiciones esotéricas, la pituitaria y la pineal funcionan como dos columnas, una receptora, otra emisora, que en su encuentro crean una especie de ungüento eléctrico, una mezcla bioenergética que puede transformar la percepción y la actuación humana cuando se permite su movimiento natural por el cuerpo. Esto era conocido por los esenios. Los templarios lo guardaron. La Iglesia lo editó. No son afirmaciones anecdóticas, son pistas históricas sobre por qué ciertas enseñanzas aparecieron en forma de parábolas y otras desaparecieron de los textos que se difundieron públicamente. Cuando hablamos de un aceite, estamos usando una imagen porque las sensaciones que describen los iniciados tienen textura, fluidez y una cualidad lubricante. Este compuesto no solo lubrica la conciencia, sino que facilita el contacto entre la biología y lo que esos antiguos llamaban el estado de Cristo. Un estado operativo en el que la voluntad se alinea con una claridad y una coherencia que superan la percepción cotidiana. Cada luna llena, según las escuelas secretas, el cuerpo produce una semilla divina, una chispa de potencial que puede germinar si las condiciones internas la permiten. La luna actúa como un cronómetro ancestral que sincroniza ciclos, limpia residuos sutiles y marca momentos de apertura. No es una fórmula mágica, es una metáfora ritualizada para describir ritmos biológicos y psíquicos reales, ciclos de limpieza y regeneración que el cuerpo atraviesa. La semilla, esa idea que suena poética, representa una acumulación de sensibilidad, de humedad psíquica y de polaridad que puede ser condensada y movilizada. Y cuando se moviliza, su descenso inicia una cadena de eventos que los iniciados compararon con una escalera. La escalera de Jacob. La metáfora de la escalera de Jacob es central porque explica movimiento y dirección. Imaginen una columna vertebral como un eje sobre el que sube y baja una luz viscosa. Cada vértebra es un peldaño, cada chakra o centro energético un capítulo en la ascensión. La sustancia parte de regiones bajas, del sacro, ese hueso sagrado y olvidado por la anatomía moderna. Y, si se cumplen ciertas condiciones, asciende por la columna hasta alcanzar la cámara superior, el cráneo, donde la pineal y la pituitaria realizan la antigua conjunción. Este viaje se describe como una purificación y una activación. Purificación porque el aceite debe estar libre de impurezas físicas y emocionales. Activación porque su llegada a la parte superior cambia el patrón interno de resonancia.
No es un pensamiento místico vacío. En la narrativa esotérica son precisas las correspondencias entre hábitos, sustancias y efectos en la sensibilidad. Cuando la pituitaria y la pineal se encuentran en ese diálogo íntimo, el cuerpo entero cambia su electroquímica sutil. Lo que los antiguos llamaban ungir no es una mera metáfora litúrgica. Es una forma de referirse a la sintonización de campos eléctricos, biofotónicos y psíquicos que reorganizan la experiencia de la realidad. En términos prácticos, los relatos señalan que este estado aumenta la coherencia interna, mejora la claridad perceptual y afina la intención. De ahí que los milagros narrados en las leyendas sean descritos como efectos naturales de una biología afinada. La percepción se vuelve más fina y la intención se ejecuta con mayor potencia. Para los iniciados, la milagrosidad es la consecuencia de una maquinaria interna afinada, no un favor sobrenatural concedido desde fuera. No obstante, esta enseñanza fue silenciada porque supone poder individual. Un ser capaz de activar su propio aceite interno y mantener la coherencia energética no necesita intermediarios para acceder a estados de curación simbólica, de manifestación o de visión. Por eso las escuelas que preservaron esto lo hicieron a puerta cerrada, en rituales y enseñanzas codificadas. Y por eso también se editaron y suprimieron textos cuando el control social demandó la centralización del poder. Las frases de autoridad que abren estos archivos, los esenios, los templarios, las ediciones eclesiásticas son huellas de una historia donde el conocimiento fue regulado, protegido o eliminado según intereses sociales y políticos. Este capítulo no pretende vender certezas científicas ni promesas médicas. Lo que aquí se narra es la cartografía simbólica de una experiencia reportada por múltiples tradiciones. La existencia de una sustancia sutil, su relación con glándulas específicas y su viaje por la estructura corporal que los místicos llamaron escalera. Para quien escucha con espíritu crítico y mente abierta, estos relatos ofrecen una pista, que la transformación profunda tiene una dimensión corporal, una fisiología sagrada que puede ser estudiada, experimentada y respetada con el mismo rigor con que se estudia cualquier fenómeno humano. En los capítulos siguientes exploraremos cómo las prácticas, los ritmos y las disposiciones interiores favorecen o bloquean ese movimiento, sin caer en dogmas, sino como quien examina un mapa antiguo, buscando caminos, rutas posibles y señales para transitar. Capítulo 2. La glándula sacra, el altar oculto. Durante siglos, la humanidad ha buscado templos externos, confiando en estructuras de piedra, cámaras selladas y altares recubiertos de oro. Sin embargo, los textos más antiguos, aquellos que nunca fueron divulgados de forma abierta, insisten en una verdad que reconfigura por completo la espiritualidad. El templo verdadero no está afuera, sino dentro del cuerpo humano. Y en ese templo, el lugar más sagrado no es la cabeza, ni el corazón, ni siquiera la pineal. El verdadero santo de los santos se esconde más abajo, en un punto ignorado por la mayoría, pero venerado en silencio por las escuelas de sabiduría antigua. Ese punto es el sacro, la base energética del cuerpo físico y espiritual, el cimiento donde descansa la chispa crística antes de ascender. Imagina por un momento este hueso triangular, ubicado justo donde la columna vertebral se fusiona con la pelvis. A simple vista puede parecer una pieza anatómica más, pero para los esenios, para los primeros cristianos gnósticos y para varios linajes herméticos, el sacro era el trono original del espíritu. Ellos lo llamaban la lámpara oculta, el altar dormido o la piedra del fundamento, en referencia simbólica al misterio de la construcción del templo interno. No es casual que la palabra sacro provenga de sagrado. Durante siglos, este nombre fue un recordatorio silencioso del conocimiento que las religiones institucionales no pudieron conservar intacto. El cuerpo es una estructura diseñada para despertar luz, y su proceso comienza en el punto donde la energía divina descansa, espera y se transforma.
En el capítulo anterior hablamos del aceite o ungüento interno, esa sustancia espiritual y eléctrica que los antiguos llamaron crisma o crismón. Dijimos que se genera en la zona alta del cerebro y desciende por la escalera de Jacob, la columna vertebral. Pero lo que pocos explican es que este aceite no asciende inmediatamente. Antes de elevarse de regreso hacia la iluminación, debe acumularse, madurar y cargarse energéticamente en una especie de cámara secreta, la cavidad sacra. Aquí, según los linajes antiguos, ocurre una fermentación espiritual. No es una metáfora. Es un proceso fisiológico y sutil en el que energía, intención, respiración y hábito construyen un estado bioeléctrico capaz de encender lo que los gnósticos llamaron la llama del Cristo interno. Los esenios enseñaban que el sacro era el depósito donde la semilla divina se alojaba hasta que la persona estuviera preparada para el ascenso. Decían, la luz espera en la base, nada asciende sin preparación, nada se enciende sin pureza. Y al decir pureza no se referían a moralidad, sino a coherencia interna, a una vida en orden, a un cuerpo que ya no desperdicia su energía vital en excesos, distracciones o impulsos que dispersan la fuerza crística. Ellos entendían que el proceso era biológico y al mismo tiempo profundamente espiritual. La metáfora central de este capítulo es clara y viral. El sacro es el verdadero santo de los santos, el lugar donde la divinidad se esconde para que tú la descubras. Esta frase, tan simple como poderosa, rompe un paradigma que millones de personas han cargado durante toda su vida. Creer que lo sagrado está afuera. No, lo sagrado está en una zona del cuerpo que la sociedad moderna apenas menciona. Un altar oculto que ni la educación occidental, ni las religiones formales, ni la medicina contemporánea han sabido interpretar en su dimensión profunda. Cuando este altar interno está activo, el cuerpo adquiere una vibración distinta. La energía se vuelve más fina, más direccionada, más consciente. El aceite sagrado deja de perderse en el sistema nervioso y comienza a acumularse como un depósito luminoso. Este depósito, según los textos herméticos, solo puede mantenerse si la persona aprende a respirar de forma consciente, a dirigir su atención, a controlar su energía sexual y a vivir en un estado de intención clara. No porque la energía sea buena o mala, sino porque la atención es la mano que ajusta el fuego del altar. Si tu atención está dispersa, la lámpara no arde. Si tu atención está alineada, el aceite se enciende. Piensa en el sacro como la cámara silenciosa de un templo, un lugar donde el fuego sagrado aún no ha sido prendido, pero ya está presente en forma de potencial. Ese fuego eres tú, pero en estado latente. Las escuelas antiguas enseñaban que aquí se encontraba la llave del ascenso, porque cuando el aceite despierta, el cuerpo entero se convierte en un circuito, una torre que transmite luz desde abajo hacia arriba. Y ese ascenso es lo que veremos en el próximo capítulo. Pero antes de llegar allí es necesario comprender el simbolismo que rodea al sacro. Las pirámides, por ejemplo, son representaciones externas del proceso interno. La base amplia representa el sacro, la punta, la pineal. La energía debe subir desde lo más denso hasta lo más sutil. Los templos esotéricos, con sus cámaras inferiores, medias y superiores, son igualmente un mapa del cuerpo humano. Hasta Leonardo da Vinci intentó representar este proceso en sus estudios anatómicos, señalando el sacro como el punto donde se une la energía vital con la estructura física. Hoy este conocimiento ha regresado, no como superstición, sino como fisiología espiritual, porque el cuerpo humano está diseñado para iluminarse, solo que el manual fue fragmentado, ocultado, reinterpretado y en gran parte olvidado. Y la pieza que falta para que el proceso sea comprendido está aquí, en este capítulo. El sacro como altar, depósito y origen. Prepárate, porque en el siguiente capítulo entenderás el verdadero milagro. Cómo asciende la serpiente de luz cuando este altar se enciende.
Capítulo 3. El ascenso. El milagro bioeléctrico. El cuerpo humano es un templo lleno de símbolos vivientes. Nada en él está colocado al azar. Cada órgano, cada glándula, cada nervio y cada vértebra responden a un diseño más profundo que la biología convencional jamás ha comprendido. En el capítulo anterior exploramos el sacro como el santo de los santos, el altar donde descansa la chispa. Ahora debemos ascender. Y para ascender necesitamos comprender un fenómeno tan antiguo como la espiritualidad misma, el milagro bioeléctrico. Una corriente interna que, cuando se activa, transforma al ser humano en un canal de luz, en un puente entre lo terrenal y lo divino. Los antiguos lo representaron como una serpiente, no porque fuese un reptil literal, sino porque la serpiente es el símbolo universal del movimiento ascendente de la energía vital. Los egipcios la colocaron en la frente de sus faraones para simbolizar la cobra interior despertada. Los hindúes la llamaron Kundalini. Los gnósticos la describieron como el fuego que sube por la columna. Los esenios hablaron de ella como la luz del Cristo que retorna a su fuente. Todos señalaron lo mismo. Una energía dormida en la base del cuerpo que asciende cuando la lámpara del sacro se enciende. Imagina esa luz como un hilo dorado, fino al principio, casi imperceptible. Luego imagínala creciendo, volviéndose más brillante, más cálida, más viva. Esta luz asciende por la columna porque la columna no es solo un pilar estructural, es un cable, un conducto, una antena viva. Cada vértebra actúa como un transformador. Cada nervio es un filamento. Y cuando la energía comienza el ascenso, todo el sistema nervioso se recoordina para abrir paso a la fuerza crística. El proceso puede comenzar con sensaciones sutiles, calor en la espalda baja, una vibración ligera, un cosquilleo que sube lentamente. Esto no es sugestión, es electricidad biológica. El aceite sagrado, cargado y madurado en el sacro, comienza a ser impulsado hacia arriba gracias a tu respiración, tu atención y tu coherencia interna. No asciende por casualidad. Asciende porque el cuerpo reconoce que estás preparado. Cada persona tiene un ritmo diferente, pero todos pasan por las mismas etapas. Primero, la energía entra en la región lumbar, despertando la parte más antigua del sistema nervioso. Luego continúa hacia el plexo solar, donde muchos sienten una expansión emocional profunda o una claridad súbita. Más arriba, al llegar al corazón, la energía cambia de calidad. Se vuelve ligera, expansiva, amplia. Aquí algunos sienten una paz que no proviene de la mente, sino de un lugar que las palabras no alcanzan a explicar. Pero el punto más importante está aún por llegar. Porque cuando la energía asciende al nivel de las glándulas superiores, la pituitaria y la pineal, ocurre lo que los antiguos llamaron la reunión de las dos columnas. Este es uno de los conceptos más poderosos y virales de toda la enseñanza. La pituitaria, lo femenino, la estructura, la tierra. La pineal, lo masculino, la chispa, el cielo. Cuando la energía ascendente alcanza estas dos glándulas, algo extraordinario sucede. Ambas comienzan a vibrar al unísono. Se comunican, se fusionan. Y ese punto de unión es lo que las tradiciones espirituales llamaron el Cristo interno. La pituitaria es como la lámpara, la pineal como el fuego. Una sin la otra no sirve. Y el aceite ascendente actúa como el puente entre ambas. Por eso los antiguos decían que el proceso era un matrimonio sagrado, la unión del sol y la luna, del cielo y la tierra, del padre y la madre internos. Cuando estas dos glándulas se activan simultáneamente, el cerebro entero entra en un estado alterado de conciencia que no es fantasía ni imaginación, es biología iluminada. Es el estado que permite ver más allá de lo evidente, percibir más allá de los sentidos y comprender verdades que antes parecían inaccesibles. Aquí es donde la serpiente de luz se muestra con mayor claridad. Muchas personas describen una sensación de ascenso rápido,
una oleada cálida que recorre el cráneo, un destello interno que aparece detrás de los ojos cerrados. Otros hablan de un sonido suave, casi como un zumbido dorado. Y algunos, los más sensibles, sienten una expansión tan profunda que parece que la cabeza se abre desde adentro, como si un loto brillante floreciera dentro del cerebro. Este ascenso no es solo un fenómeno energético, es un fenómeno psicológico, emocional y espiritual al mismo tiempo. Una persona que experimenta el ascenso comienza a perder interés por los conflictos que antes consumían su energía. La mente se vuelve más clara, la percepción del tiempo cambia, la respiración se vuelve más lenta y profunda, los impulsos se reducen, la capacidad de concentración aumenta y, sobre todo, aparece una sensación de propósito que no depende de nada externo. Pero el ascenso no ocurre una sola vez, es un proceso continuo. Cada ciclo, cada respiración consciente, cada día de coherencia interna fortalece el camino ascendente. La energía aprende, el cuerpo memoriza, la columna se convierte en un canal cada vez más despejado y la luz sube con más facilidad, con más fluidez, con más intensidad. Los antiguos decían, el cuerpo recuerda el camino de la luz. Y tenían razón. Porque una vez que el ascenso se activa, el cuerpo jamás vuelve a ser el mismo. La energía sabe hacia dónde ir, la mente sabe qué hacer, y tu vida se reorganiza desde una claridad nueva, limpia y poderosa. En los próximos capítulos exploraremos cómo sostener este ascenso, cómo alimentarlo, cómo evitar que la energía se disperse y cómo convertir tu cuerpo en un circuito completo de iluminación interna. Capítulo 4. Hábitos prohibidos. Hay conocimientos que fueron guardados en silencio no por ser peligrosos, sino porque transforman demasiado. Cambian la vida, la energía y el destino de quien los aplica. Por eso, este capítulo es uno de los más sensibles y poderosos de todo el audiolibro. Porque aquí no hablaremos de teoría ni de metáforas. Aquí entraremos en el terreno práctico, en las acciones concretas que elevan o destruyen el aceite sagrado. Este es el punto donde muchos sienten resistencia, porque estas prácticas son contrarias al estilo de vida moderno. De hecho, la sociedad entera está diseñada para impedir que las personas activen su energía crística. Por eso yo las llamo los hábitos prohibidos, no porque sean ilegales, sino porque fueron ocultados, tergiversados o ridiculizados. Pero tú estás aquí, escuchando esto, porque estás listo para ver la verdad detrás del velo. El primer hábito es el ayuno lunar. Los antiguos sabían que el cuerpo humano responde a los ciclos de la luna igual que las mareas del océano. La sangre, los fluidos internos y las secreciones glandulares se mueven en patrones sincronizados con los ritmos lunares. Durante la luna llena, el cuerpo entra en un estado natural de purificación. No lo digo yo, lo decían los esenios, los terapeutas de Qumran y los maestros de la tradición hermética. Ellos afirmaban que durante la luna llena el aceite sagrado se vuelve más fino, más puro, más propenso al ascenso. Ayunar durante ese periodo no es una moda moderna, es una tecnología espiritual. Cuando reduces la carga digestiva durante la luna llena, permites que la energía vital deje el sistema digestivo y suba hacia el sistema nervioso. Esto genera claridad mental, una sensibilidad más profunda y una aceleración natural del aceite hacia la columna. Un simple ayuno de frutas, líquidos o alimentos naturales durante ese día abre canales internos que la vida moderna ha cerrado casi por completo. El segundo hábito prohibido es la dieta vibratoria, y aquí debemos ser directos. Hay sustancias que literalmente apagan el aceite, que lo enturbian, que impiden su ascenso. No por magia, sino por fisiología. El flúor, por ejemplo, que está presente en el agua de muchas ciudades, endurece tejidos y afecta la glándula pineal. El alcohol dispersa la energía y desorganiza el campo electromagnético del cuerpo. El azúcar procesado crea un ambiente interno pesado, inflamatorio, que entorpece los movimientos sutiles del aceite.
La sociedad moderna normalizó estas sustancias, pero los antiguos las evitaban estrictamente. Ellos no tenían estudios científicos, pero tenían observación, disciplina y claridad. Sabían que el cuerpo debía estar limpio para que la luz lo atravesara sin resistencia. Llevar una dieta vibratoria no significa ser estricto o extremista. Significa reconocer que cada comida es un mensaje energético. Hay alimentos que apagan la lámpara y alimentos que la encienden. Los vegetales vivos, las frutas naturales, los alimentos sin procesar y el agua pura son combustibles de la ascensión interna. El tercer hábito prohibido es el más controversial y el que más genera debate, discusiones, comentarios y viralidad: el celibato esotérico. Y aquí debemos aclarar algo fundamental. No estamos hablando de represión sexual ni de abstinencia moralista. Estamos hablando de alquimia. Las tradiciones místicas enseñaban que la energía sexual es la fuerza más poderosa del ser humano, porque es la energía capaz de crear vida. Y cuando esa energía no se utiliza hacia afuera, puede dirigirse hacia adentro. En lugar de perderse, se transforma. En lugar de dispersarse, asciende. Los antiguos llamaban a esto transmutación. Los alquimistas lo simbolizaban con el fuego. Los yogis lo llamaban brahmacharya. Los esenios lo conocían como la pureza del vaso. Cuando la energía sexual no se dispersa continuamente, el cuerpo la recicla y la convierte en sustancia sutil que alimenta el ascenso del aceite. Esto no significa renunciar a la sexualidad para siempre. Significa aprender a dirigirla. Significa convertir un impulso físico en una fuerza espiritual. Por eso la frase viral es verdadera. No es abstinencia, es alquimia. El cuarto hábito prohibido es la respiración profética. La respiración es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano para mover energía. No hay técnica más directa para activar el ascenso del aceite que el control consciente de la respiración. Cuando respiras profundamente, llenas el cuerpo de oxígeno, pero también de electricidad. Ese prana, ese chi, esa fuerza vital se mueve por los canales internos y actúa como un imán que atrae el aceite hacia arriba. La respiración profética consiste en inhalar lenta y profundamente, llevando el aire hacia el abdomen, manteniéndolo unos segundos, y luego exhalando suavemente mientras visualizas una luz dorada ascendiendo por la columna. Esta técnica crea un vacío interno que literalmente succiona la energía hacia el cerebro. Los antiguos decían que la respiración es el puente entre el cuerpo y el espíritu, entre lo visible y lo invisible. Y no estaban equivocados. Quien aprende a respirar, aprende a ascender. Estos hábitos prohibidos no son fáciles al principio, porque van en contra de todo lo que la sociedad moderna promueve. La industria alimentaria, la cultura del entretenimiento, la hipersexualización y el estrés constante son enemigos directos de la energía crística. Pero cuando comienzas a aplicar estos hábitos, aunque sea de forma moderada, algo empieza a cambiar. El cuerpo despierta, la mente se vuelve más clara, la energía se mueve con menos resistencia y el aceite comienza a recordar el camino hacia arriba. No necesitas perfección, necesitas intención, necesitas coherencia y necesitas recordar que estás haciendo algo que los antiguos consideraban sagrado. Cuando aplicas estos hábitos, no solo estás mejorando tu cuerpo, estás reactivando una tecnología espiritual que fue guardada durante siglos por maestros, monjes, iniciados, templarios y esenios. Ellos sabían que el cuerpo humano es el templo del Cristo interno y que el aceite ascendente es la llave que abre sus puertas. Lo que estás haciendo ahora es recuperar esa llave. Lo que estás haciendo ahora es iniciar tu ascenso. Capítulo 5. La respiración de ascenso. La respiración es el puente entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Es la única función biológica que pertenece a dos mundos: el inconsciente, donde ocurre sin que lo pensemos, y el consciente, donde podemos dirigirla como quien mueve un río con las manos. Por eso los antiguos la llamaron la llave maestra.
Sabían que quien controla su respiración controla su energía, y quien controla su energía controla su destino. En este capítulo vamos a sumergirnos en la práctica más poderosa para activar el aceite sagrado y elevarlo hacia las glándulas superiores, la respiración de ascenso. No es un ejercicio común, es una técnica que funciona como si encendieras un imán interno, un campo de fuerza que atrae el aceite desde el sacro y lo impulsa hacia la pineal y la pituitaria. Antes de comenzar, necesito que imagines la columna vertebral como una escalera luminosa. Cada inhalación ilumina un peldaño. Cada exhalación despeja el siguiente. Tu respiración será el movimiento que despierta esa escalera interna. Por eso te pido que escuches estas palabras con atención, porque esta técnica está diseñada para guiarte etapa por etapa, creando un flujo constante de energía ascendente. No necesitas experiencia, no necesitas ser experto en meditación, solo necesitas entregarte a la sensación. Comenzaremos por la base. Siéntate con la espalda recta, pero sin tensión. Imagina que un hilo invisible tira suavemente de tu coronilla hacia arriba, alineándote. Cierra los ojos. Y ahora lleva tu conciencia hacia la parte baja de tu columna, al sacro, el altar oculto donde descansa la chispa. Imagina una pequeña esfera dorada allí, como una llama suave, tranquila, paciente. Esa esfera representa el aceite crístico descansando en su templo. Tu respiración será el fuego que despertará esa llama. Inhala profundamente por la nariz. Siente cómo el aire entra frío y puro. Llévalo hasta el abdomen, permitiendo que se expanda como si fuera un globo. Mantén ese aire dentro durante 3 segundos, sin fuerza, solo sosteniéndolo como quien sostiene un tesoro. Y ahora exhala lentamente por la boca, dejando salir el aire con suavidad. Repite este ciclo 3 veces mientras te familiarizas con el ritmo. A partir de ahora, cada inhalación será dirigida. Cuando inhales, visualiza que ese aire no se queda en los pulmones, sino que baja por la columna y toca la llama del sacro. Imagina que el aire alimenta esa llama, que la hace crecer, que la despierta. Verás la esfera volverse más brillante, más cálida, más viva. Esa visualización es importante porque el cuerpo responde a la atención. Donde pones tu mente, pones tu energía, y donde pones tu energía, la materia se transforma. Después de encender la llama, el siguiente paso es iniciar el ascenso. Inhala de nuevo, profundo, lento, silencioso. Y mientras inhalas, imagina que estás succionando esa luz desde el sacro hacia arriba. Siente cómo el aire sube por dentro de ti como si fuera una fuerza magnética que arrastra la energía hacia la zona lumbar. Mantén el aire allí. Luego exhala y visualiza que la energía se asienta en ese lugar. Repite este proceso hasta que sientas un pequeño calor, un cosquilleo o una vibración sutil en esa área. Es el cuerpo respondiendo. Cuando esa sensación esté viva, continúa. Inhala una vez más, pero ahora imagina que llevas la energía desde la zona lumbar hacia el plexo solar, el centro emocional del cuerpo. Mantén el aire unos segundos, exhala y siente cómo esa luz se establece allí. El plexo solar actúa como un transformador, como un sol interno que refina el aceite antes de seguir su ascenso. Si sientes expansión en el pecho, calma, o incluso una emoción suave, déjala estar. Es normal. Es parte del proceso. Ahora viene la etapa más profunda. Inhala nuevamente, lenta y profundamente, y visualiza que la luz sube desde el plexo solar hacia el corazón. Mantén el aire allí unos segundos. La respiración alimenta el fuego, y el fuego impulsa la energía. Exhala lentamente. Aquí muchos sienten un nudo deshacerse o una paz inexplicable. El corazón es el puente entre lo humano y lo divino, y cuando la energía lo atraviesa, algo se abre. El siguiente paso es dirigir la energía hacia la garganta. Inhala, siente el ascenso. Mantén. Exhala.
La garganta es el portal de la expresión, el lugar donde la energía se convierte en palabra, en decreto, en creación. Cuando la energía toca este punto, la voz interior comienza a transformarse. Los miedos se disuelven, las dudas se apagan, el habla se vuelve clara. Ahora vamos hacia la etapa final, la reunión de las dos columnas. Inhala profundamente y siente cómo la energía asciende desde la garganta hasta la pineal y la pituitaria, ubicadas en el centro y parte superior del cráneo. Mantén el aire. Imagina un destello de luz blanca y dorada encendiéndose allí, como si dos chispas se encontraran después de siglos de separación. Exhala lentamente y permanece unos segundos en silencio. Ese instante es el propósito de toda la técnica. Es el punto donde el cuerpo se vuelve templo y el templo se vuelve cielo. Si repites esta respiración diariamente, incluso durante unos pocos minutos, comenzarás a notar cambios reales. Claridad mental, sueños lúcidos, intuición elevada, calma profunda y un sentido inexplicable de dirección interna. La respiración de ascenso no es una práctica aislada. Es una herramienta para toda tu vida. Es el puente que une el cuerpo físico con el cuerpo espiritual. Es la llama que enciende tu campo bioeléctrico y es una de las formas más rápidas de activar el Cristo interno que espera en ti. Capítulo 6. Los milagros reales. Los antiguos esenios afirmaban que el aceite sagrado no solo ascendía para iluminar la mente, sino para activar capacidades humanas que el mundo moderno ha olvidado por completo. Ellos lo llamaban los dones del Cristo interno, y aseguraban que no eran privilegios de unos pocos, sino posibilidades naturales del ser humano cuando su bioelectricidad interior se encuentra en orden, su respiración es pura y su conciencia está alineada con su propósito superior. Hoy, la mayoría de las personas vive encerrada en un estado de desconexión, cargando una energía fragmentada y dispersa. Pero cuando el aceite prohibido asciende, cuando la columna se convierte en un canal despejado y cuando la pineal irradia como un pequeño sol interno, el cuerpo, la mente y el espíritu recuperan funciones que parecieran milagros. No lo son. Son recordatorios, vestigios de una humanidad que alguna vez vivió despierta. El primer fenómeno que los antiguos describían es la sanación instantánea. No se trata de magia, ni de negar la medicina, ni de reemplazar conocimientos necesarios. Se trata de entender que el cuerpo posee una inteligencia biolumínica que se activa cuando recibe suficiente energía coherente. Las tradiciones enseñaban que cuando el aceite crístico llega a la pineal, ésta secreta un campo eléctrico ordenado que reorganiza la materia desde dentro. Las células responden más rápido, los tejidos se reparan con mayor eficiencia y el sistema inmunológico se eleva a un estado que hoy llamaríamos superconductor. En palabras simples, el cuerpo recuerda cómo sanar sin interferencias. Por eso, las crónicas esenias narran casos de heridas cerrándose en horas, fiebres desapareciendo en minutos y dolores crónicos extinguiéndose como si nunca hubieran existido. La ciencia moderna no lo explicaría aún, pero la fisiología sagrada sí. Cuando la energía se ordena, la enfermedad pierde poder. El segundo milagro real es la manifestación sin esfuerzo. Este no es el típico mensaje de pensamiento positivo ni el cliché de atraer lo que deseas. Los esenios enseñaban algo mucho más profundo. Manifestar no significa forzar, sino vibrar. Cuando el aceite asciende y la pineal y la pituitaria se sincronizan, el campo electromagnético del cuerpo cambia su frecuencia, volviéndose más coherente, más enfocado y menos disperso. En ese estado, la intención humana se vuelve un vector preciso, capaz de moldear probabilidades. Es por esto que ciertos maestros lograban coincidencias extraordinarias, recursos que aparecían justo a tiempo, puertas que se abrían sin empujar, personas correctas que llegaban sin buscarlas. No era suerte, no era deseo, era coherencia vibratoria. Una mente alineada con el propósito no necesita empujar la realidad.
la modifica con su presencia. El tercer milagro es la clarividencia pineal. Cuando el aceite toca la glándula pineal, ésta comienza a secretar compuestos y biofotones que permiten al ser humano percibir información más allá de los sentidos ordinarios. No se trata de ver el futuro como en las películas, sino de acceder a una percepción ampliada. Una intuición que se vuelve casi instantánea. Una lectura invisible de intenciones, situaciones y caminos. Es la capacidad de sentir la verdad antes de que sea evidente, de detectar engaños sin pruebas, de notar cambios en el campo energético de una persona solo con estar cerca. Los textos de Qumran hablaban de esto como el ojo que no duerme, el órgano espiritual que ve sin mirar. Cuando la pineal está activada, el mundo se vuelve más claro. Lo oculto se vuelve visible. Lo que antes era confusión se transforma en certeza. La clarividencia no es un don sobrenatural, sino el sentido natural de un ser humano despierto. El cuarto milagro es la expansión de conciencia. Aquí no se trata de teorías metafísicas ni experiencias psicodélicas. La expansión real ocurre cuando los hemisferios cerebrales se sincronizan, cuando la respiración profunda activa el nervio vago y cuando el aceite crístico ilumina los centros superiores. En ese instante, la mente deja de ser una cárcel para convertirse en un templo. Las preocupaciones pierden peso. El pasado deja de perseguir y el futuro deja de generar ansiedad. Aparece una lucidez atemporal, una sensación de comprensión profunda de la vida, como si todo encajara en un orden perfecto. Esta expansión no es un estado místico reservado a monjes. Es un nivel de funcionamiento humano que se activa cuando la energía fluye sin interrupciones. Es el recuerdo de lo que realmente somos cuando no estamos fragmentados. Y finalmente, el quinto milagro, la no reencarnación. Este concepto es extremadamente viral porque toca una pregunta ancestral. ¿Qué ocurre después de la muerte? Para las escuelas antiguas, la reencarnación no era un castigo ni un ciclo infinito, sino una consecuencia natural de un alma que no alcanzó su plenitud. Pero afirmaban algo aún más poderoso. Un ser que activa el Cristo interno, que asciende su aceite, que unifica sus centros y que vive desde la coherencia, ya no está obligado a regresar. No porque escape, sino porque completa aquello para lo que vino. La no reencarnación no es un privilegio, es una graduación. Es el final del ciclo. Es el regreso consciente al origen, decían los esenios. El alma que despierta no vuelve. El alma que recuerda trasciende. Este es quizás el milagro más profundo, porque implica que la vida humana no es un castigo ni un laberinto, sino una oportunidad de ascenso. Los milagros reales no son fenómenos extraordinarios, son señales de un ser humano funcionando como fue diseñado. Son la consecuencia natural del aceite sagrado ascendiendo, de la energía crística activándose y de la conciencia tomando su lugar legítimo dentro del templo del cuerpo. Cuando estos milagros aparecen, no lo hacen para impresionar, sino para confirmar que el despertar es real y que el Cristo interno no es un símbolo, sino un estado de existencia. Cuando el aceite asciende, tú también asciendes, y cuando asciendes, recuerdas quién eres. Capítulo 7. Las evidencias perdidas. Durante siglos se ha repetido que el conocimiento espiritual más elevado se perdió para siempre, como si la humanidad hubiera olvidado accidentalmente las claves de su propio despertar. Pero los manuscritos antiguos cuentan otra historia. No fue olvido, fue ocultamiento, fue selección, fue edición consciente. Las evidencias que explicaban la activación del Cristo interno no se destruyeron del todo. Simplemente se dispersaron, quedaron enterradas en cuevas, codificadas en símbolos, escondidas en evangelios apócrifos y preservadas por grupos que entendían que este conocimiento no podía caer en manos del poder político o religioso. Y sin embargo, hoy esas evidencias vuelven a emerger, como si la propia historia estuviera revelando aquello que tantos quisieron silenciar.
La primera pista surge en los Evangelios esenios, textos mucho más antiguos que los que se hicieron oficiales siglos después. En ellos no aparece un Cristo exterior que debe ser adorado, sino un Cristo interior que debe ser activado. El lenguaje es directo y sorprendente. Se habla de un aceite luminoso que asciende por la columna. Se menciona un fuego de vida que duerme en el sacro, y se describe un proceso de purificación basado en respiración, ayuno lunar y alineación ética. Es imposible ignorar las coincidencias con el sistema que hemos explorado en capítulos anteriores. Los esenios no eran un grupo místico cualquiera. Eran científicos del espíritu, guardianes de técnicas biológicas y energéticas que hoy llamaríamos neuroendocrinas. Y sus textos, aunque fragmentados, hablan claramente de la unción interior, no como símbolo religioso, sino como un procedimiento consciente. La segunda evidencia aparece en los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945 en Egipto. Estos textos gnósticos describen una verdad escandalosa para la estructura religiosa tradicional. El Cristo no vino a enseñar adoración, sino autorrealización. Uno de los pasajes más llamativos dice que el reino está dentro de ti y fuera de ti. Expresión que muchos repiten sin comprender que implica un proceso fisiológico. Si el reino está dentro, no es un lugar, sino un estado, y si está fuera, es una vibración. En estos manuscritos, la glándula pineal es descrita como la luz que guía al espíritu, mientras que la pituitaria es llamada la fuente del rocío. Estas metáforas coinciden con la tradición esenia del aceite interno, confirmando que distintas escuelas del mundo antiguo describían el mismo fenómeno con diferentes lenguajes. Lo que cambia es el símbolo, pero el mecanismo es idéntico. La tercera evidencia proviene de los aceites santos encontrados en Qumrán, un descubrimiento arqueológico casi ignorado por el público, pero extremadamente revelador. Allí, junto a los manuscritos del Mar Muerto, se hallaron frascos de aceites consagrados que contenían mezclas de mirra, resinas y aceites aromáticos usados en rituales internos. Los textos que acompañaban estos frascos hablaban de la activación del sendero y de la iluminación del templo interno. Esto demuestra que la unción no era un acto externo, sino un símbolo de un proceso interior. Los esenios usaban el aceite físico como recordatorio del aceite espiritual, el verdadero protagonista. Este hallazgo arqueológico da peso histórico a lo que muchos creyeron solo alegoría. Había rituales, había prácticas y había un conocimiento técnico sobre la energía interna del cuerpo. La cuarta evidencia sorprende incluso a quienes creen conocer a Leonardo da Vinci. Leonardo no fue solo un genio del arte y la ingeniería. Fue también un investigador silencioso del cuerpo humano y de su espiritualidad. En sus cuadernos privados, los que nunca pensó publicar, aparecen dibujos de la columna vertebral como un canal de luz ascendente y representaciones de la pineal como una estrella interna. En uno de sus manuscritos más crípticos escribe que el verdadero Cristo se halla en el punto medio donde se encuentran las dos luces. Una frase que coincide con la reunión de las dos glándulas, pineal y pituitaria. Para Leonardo, el Cristo no era un personaje histórico, sino un estado de conciencia elevado que emerge del equilibrio entre mente, energía y espíritu. Sus dibujos anatómicos no eran meramente científicos, eran mapas codificados del despertar interno. La quinta evidencia proviene de un lugar inesperado, las antiguas escuelas herméticas. Aunque no mencionan directamente el cristianismo, describen una fuerza llamada oro filosofal, que asciende por la columna y despierta un estado llamado la corona. Estas metáforas no son coincidencia, son ecos de un mismo principio universal. Toda tradición que estudió seriamente la naturaleza humana llegó a la conclusión de que existe un aceite interno, una luz interior y un ascenso energético que transforma radicalmente la percepción. Lo llamaban oro filosofal, aceite crístico, kundalini, chi, ruach, prana.
El nombre es lo de menos. El mecanismo siempre fue el mismo. Y finalmente, una evidencia moderna. Las investigaciones neuroendocrinas que muestran que la glándula pineal no es un simple órgano vestigial, sino un centro neuroeléctrico capaz de generar estados ampliados de percepción. Se ha descubierto que emite biofotones, que responde a campos electromagnéticos y que produce compuestos que alteran la experiencia de la realidad. La ciencia apenas comienza a tocar la superficie de lo que los antiguos ya sabían. Y cuando lo haga por completo, tendrá que admitir que la espiritualidad y la biología no estaban tan separadas como se creyó. Las evidencias no están perdidas, solo estaban esperando el momento adecuado para ser reunidas. Y ese momento es ahora. La historia no se equivocó. Fue editada. El conocimiento no desapareció, fue velado. La verdad no murió, fue escondida. Pero un conocimiento oculto no es un conocimiento muerto, y cuando vuelve a salir a la luz, lo hace con más fuerza que antes, como si supiera que la humanidad está lista para escucharlo. Este capítulo no pretende convencer de nada, sino mostrar que el camino del Cristo interno no es metáfora, ni invención moderna, ni idea aislada. Es un hilo rojo que atraviesa siglos, culturas, templos, desiertos, cuevas y bibliotecas. Un hilo que ahora vuelve a tus manos. Capítulo 8. Los enemigos del aceite. Durante todo este viaje hemos hablado del aceite interno, del ascenso, de la activación pineal y de la luz que espera en lo más profundo del ser humano. Pero hay una verdad que pocos se atreven a enfrentar. Así como existe un proceso de ascenso, existe también un conjunto de fuerzas que constantemente trabajan para impedirlo. No son demonios externos, ni entidades oscuras escondidas en las sombras. Son hábitos modernos, presiones sociales y estímulos cotidianos que afectan silenciosamente la química del cuerpo, el sistema nervioso, la energía sexual y, sobre todo, la claridad mental. Son, en términos simples, los enemigos del aceite. Y aunque parezcan inofensivos, son extremadamente efectivos para mantener apagado el fuego interno. De hecho, toda la estructura del mundo moderno parece diseñada para dispersar, contaminar o bloquear la ascensión de la energía crística. El primero de estos enemigos es el estrés, esa tensión constante que se ha convertido en la normalidad del siglo XXI. El estrés no solo afecta el ánimo, altera la producción hormonal, interrumpe ciclos biológicos, debilita la respiración, colapsa la atención y, lo más importante, drena el sistema nervioso. Cuando una persona vive en estrés crónico, el cuerpo no tiene energía para ascender. La energía vital queda atrapada en modo supervivencia. No hay aceite que suba, no hay semilla que germine, no hay luz que se expanda. El estrés convierte la columna en un pasaje cerrado y apaga el brillo de la pineal como si fuera una lámpara sin corriente. Por eso, los antiguos decían que un espíritu inquieto es un templo sin guardián, porque sabían que la mente agitada es el principal cortafuegos del despertar. El segundo enemigo es la pornografía, un tema incómodo pero crucial. El exceso de estímulos sexuales digitales ha convertido la energía más poderosa del cuerpo humano en un entretenimiento fugaz y desechable. La pornografía roba fuerza, dispersa la atención, fragmenta la mente y provoca un drenaje profundo de la energía sexual, que es la misma energía que debería ascender como aceite sagrado. No se trata de moralidad, se trata de biología espiritual. Cada vez que una persona consume este tipo de estímulo, el cuerpo libera enormes cantidades de neurotransmisores que generan un falso pico de energía, seguido por un vacío. Ese vacío es precisamente la energía que no subió. Los antiguos sabían que la energía sexual era la llave del ascenso, y por eso la trataban con respeto ritual. Hoy la sociedad la diluye, la explota y la convierte en distracción. Y al hacerlo, apaga uno de los motores fundamentales del despertar. El tercer enemigo es el flúor, un elemento que se encuentra en pastas dentales, aguas tratadas y muchos productos industriales.
Aunque se presenta como un mineral beneficioso, diversas tradiciones esotéricas y estudios alternativos señalan que el flúor endurece, calcifica y debilita la glándula pineal. Esta calcificación es simbólicamente conocida como el muro del templo, porque impide que la glándula emita luz, produzca bioquímica elevada y se sincronice con los ritmos sutiles del cuerpo. Una pineal calcificada es como un faro cubierto de cemento. La luz existe, pero no puede salir. Los esenios y otras escuelas antiguas evitaban deliberadamente cualquier sustancia que alterara la pureza del aceite. Hoy, en cambio, el flúor está en todas partes, silencioso, cotidiano, casi invisible, pero profundamente disruptivo. El cuarto enemigo es la ira. Esa emoción que incendia la sangre, nubla el juicio y debilita el campo energético. No hay ascenso posible cuando el corazón está tomado por el enojo. La ira corta la respiración, altera el ritmo del corazón y genera una fuerte contracción muscular. Esa contracción es el enemigo directo del aceite, porque el aceite solo asciende en un cuerpo suave, receptivo, abierto y en estado meditativo. La ira es el opuesto exacto de la alineación. Los antiguos decían que la luz no entra en un cuerpo endurecido. Y tenían razón. La ira solidifica la energía, bloquea los canales internos y cierra el paso hacia la glándula sacra y la pineal. El quinto enemigo es el exceso de comida, especialmente los alimentos ultraprocesados. Comer de más no solo afecta el peso o la salud física, bloquea literalmente el ascenso del aceite. El cuerpo necesita ligereza para activar la energía interna. Cuando está cargado, inflamado o saturado, el sistema nervioso entra en un estado de digestión permanente que consume la energía que debería subir por la columna. Los esenios, los monjes tibetanos, los yogis y los maestros herméticos lo sabían. La comida excesiva apaga la chispa espiritual. Por eso practicaban ayunos, dietas simples y estados de vacuidad que permitían que la energía se moviera sin obstáculos. El sexto enemigo es la falta de sueño, un saboteador silencioso que la mayoría subestima. Durante el sueño profundo, el cuerpo produce hormonas esenciales, reordena neurotransmisores, limpia el sistema nervioso y restaura la energía vital. Si no se duerme bien, nada de esto ocurre. La glándula pineal, que regula los ciclos circadianos y la producción de melatonina, queda desincronizada. Y cuando ella se desincroniza, todo el sistema espiritual interno se desordena. Dormir no es solo descansar, es parte del ritual biológico que prepara el ascenso. Sin sueño, la energía no sube. Sin sueño, la luz no despierta. Y el séptimo enemigo es quizás el más sutil de todos, la distracción digital. La mente humana está siendo atacada por notificaciones, estímulos visuales, sonidos artificiales y contenidos de consumo inmediato. Esta saturación constante impide la introspección, bloquea la presencia, rompe la continuidad mental necesaria para activar la pineal. Si el aceite necesita concentración, la distracción es su veneno. No se puede ascender cuando la mente está atrapada en un ciclo interminable de dopamina instantánea. El silencio es el terreno donde crece la luz, y hoy el silencio se ha convertido en un lujo. Los enemigos del aceite no son castigos ni maldiciones, son recordatorios, son indicadores de qué debe transformarse para que el Cristo interno despierte. Y tú, ahora que los ves con claridad, puedes elegir. Puedes decidir si permites que estos enemigos sigan drenando tu energía, o si te preparas para el ritual mayor que viene en el próximo capítulo. Capítulo 9. El ritual mayor de activación. Antes de revelar el ritual mayor, es necesario entender algo esencial. No se trata de un truco mágico ni de una fórmula instantánea que funcione sin preparación. El ritual mayor es la culminación de todo lo aprendido hasta ahora. Es la técnica que sincroniza cuerpo, glándulas y conciencia para permitir que el aceite sagrado complete su ascenso y establezca la reunión de las dos columnas. Por eso, este capítulo es a la vez preciso y reverente. Te doy un protocolo completo, paso a paso,
diseñado para activarse de forma segura y efectiva. Practícalo con respeto, con constancia y con la intención de aprendizaje. Si alguna técnica te resulta intensa, detente y vuelve a una práctica más suave. No procedas si te sientes inestable, si conduces o si padeces condiciones médicas graves sin supervisión profesional. Postura. La postura es el primer templo del rito. Siéntate en una silla firme o en el suelo sobre un cojín. La espalda debe permanecer erguida, pero no rígida, como un árbol que se sostiene sin tensión. Los hombros caen relajados, el mentón ligeramente recogido, la nuca alargada. Si estás en el suelo, cruza las piernas cómodamente. Posición de meditación simple, con las rodillas más bajas que las caderas para que la pelvis quede inclinada ligeramente hacia adelante. Esto abre el sacro y facilita la conexión con la base. Coloca las manos suavemente sobre los muslos, palmas hacia arriba si buscas recibir, palmas hacia abajo si buscas anclar. Si prefieres una postura de pie, permanece con las piernas separadas al ancho de las caderas, rodillas algo flexionadas, columna erguida y el peso repartido equitativamente en ambos pies. La intención de la postura es clara: crear un canal vertical sin torsiones, una columna alineada que permita el paso libre de la energía. Respiración. La respiración del ritual es una respiración amplificada y segura, pensada para generar vacío y atracción interna. Usaremos un ciclo que puedes practicar sin riesgo si no tienes problemas cardiopulmonares. Inhalación 4, retención 4, exhalación 6, pausa 4. Esto crea un patrón que calma el sistema nervioso y genera un ligero vacío interno. Inhala por la nariz contando mentalmente hasta 4, sintiendo cómo el aire llena primero el abdomen, luego el tórax. Mantén el aliento 4 segundos sin tensión, como quien sostiene una nota musical. Exhala lenta y completamente por la boca en 6 tiempos, dejando que el cuerpo se relaje inevitablemente. Mantén una pausa de 4 segundos antes de la siguiente inhalación. Repite 8 ciclos de esta respiración para estabilizar el ritmo. A continuación, sin cambiar la postura, pasa a una respiración dirigida. Inhales profundas, llevando la atención al sacro. Exhalas imaginando que succionas una luz viscosa hacia arriba. No fuerces. Permite que la respiración sea el motor que mueve el aceite. Visualización. La visualización es el mapa del rito. Sin ella, la respiración es movimiento sin destino. Visualiza en la base del sacro una pequeña cavidad como un cáliz oscuro que contiene una gota dorada. Esa gota es el aceite sagrado, denso y brillante. En cada inhalación visualizarás cómo una hebra luminosa se desprende de esa gota y sube, primero hacia el plexo solar, luego hacia el corazón, después hacia la garganta y finalmente hacia la base del cráneo. Observa el movimiento. No empujes, solo acompaña. Cuando hayas realizado 8 respiraciones dirigidas, imagina que la hebra llega a la altura de la nuca. Ahora, con una inhalación lenta, siente que la luz entra en la cavidad craneal y humedece la zona entre la pituitaria y la pineal. Visualiza a ambas glándulas como 2 pequeños soles, uno plateado y uno dorado, que comienzan a vibrar al unísono. Siente cómo su frecuencia se sincroniza, cómo se abre un puente de luz entre ellas. Mantén esta imagen durante varias respiraciones, observando el latido interno que se vuelve más armónico. Si aparecen sensaciones físicas, cosquilleo, calor, zumbido, recíbelas con calma y sin miedo. Son indicadores de movimiento energético. Acción corporal sutil. Para facilitar la apertura del canal, realiza una leve microcontracción y liberación del periné al final de cada exhalación. Una activación suave, no una tensión sostenida. Esto ayuda a dirigir la energía desde el sacro hacia la columna. Evita esfuerzos vigorosos. La intención es precisión, no fuerza.
Combina esta microcontracción con la imagen mental de una espiral de luz subiendo por la columna vertebral, como una cuerda dorada que enrosca suavemente cada vértebra hasta la coronilla. En el punto culminante del ritual, cuando sientas la unión entre pituitaria y pineal vibrando en sincronía, pronuncia en voz baja, o internamente si prefieres, la afirmación que cierra el acto. Yo despierto al Cristo en mí. Mi cuerpo es templo. Mi luz no retrocede. Esta frase es deliberadamente potente. No pide nada al exterior, no reclama intermediarios, declara un estado. Dite esta afirmación 3 veces seguidas, con intención plena, y luego permanece en silencio por lo menos 1 minuto, observando el efecto. Para cerrar el ritual, vuelve a la respiración natural, permitiendo que el ritmo se suavice. Inclina la cabeza ligeramente hacia el pecho y coloca ambas manos sobre el corazón. Siente la resonancia que permanece. No te levantes de inmediato. Toma al menos 3 minutos de quietud para integrar la experiencia en el cuerpo. Si lo deseas, escribe en un cuaderno las sensaciones más notables. Temperatura, imágenes, emociones, ideas que hayan surgido. Esta práctica facilita la memoria energética y crea un registro de evolución. No practiques el ritual conduciendo, operando maquinaria o en presencia de personas que puedan necesitar tu atención inmediata. Si tienes condiciones médicas relevantes, hipertensión, enfermedades cardíacas, historial de epilepsia, embarazo avanzado, consulta a tu médico antes de realizar prácticas de respiración intensas. Si en cualquier momento sientes mareo, náusea o angustia, detén la práctica y respira de manera natural hasta recuperar la calma. El ritual mayor no es una ceremonia única. Su poder crece con la repetición sostenida, con la disciplina y con la honestidad interior. Hazlo preferiblemente en la misma franja horaria, idealmente al amanecer o al anochecer, y durante los ciclos lunares clave que hemos descrito. Con el tiempo, la postura se volverá cómoda, la respiración natural y la visualización nítida. Entonces, el rito dejará de ser algo que haces y se volverá algo que eres. Capítulo 10. El Cristo interno, revelación final. Llegamos al final del camino, pero no a la conclusión, porque este capítulo no es un cierre, es un inicio. Todo lo que has escuchado hasta ahora. El aceite sagrado, la glándula sacra, la serpiente luminosa ascendiendo, los hábitos prohibidos, la respiración de activación y el ritual mayor, no eran el fin, sino el puente. Un puente hacia algo que ninguna religión, institución o figura externa puede otorgarte. Un estado de conciencia que siempre estuvo dentro de ti, esperando ser recordado. Ese estado es el Cristo interno. No el personaje histórico, no el símbolo cultural, no la figura que se colocó en altares para ser adorada. El Cristo interno es la chispa divina que vive en cada ser humano, la inteligencia sutil que despierta cuando cuerpo, mente y espíritu se alinean en un solo movimiento ascendente. Y ahora que has recorrido este camino, estás preparado para escuchar una verdad que fue escondida, modificada y silenciada durante siglos. El Cristo no vino a ser adorado. El Cristo vino a ser imitado. Imitarlo no significa copiar rituales antiguos ni repetir frases bíblicas. Significa encarnar la coherencia, la lucidez y la fuerza interior que Él manifestaba. Significa comprender que la divinidad no está fuera, sino dentro. Que el milagro no es un evento externo que llega desde el cielo, sino un proceso interno que se activa cuando el aceite asciende, cuando las glándulas se alinean, cuando el corazón se abre y cuando la mente deja de resistir. El verdadero cristianismo original, el que enseñaban los esenios, el que preservaron los templarios, el que los místicos ocultaron en manuscritos prohibidos, era un camino de autoactivación, no de dependencia. Por eso el mundo moderno lo olvidó, porque un ser humano que recuerda su divinidad interior se vuelve libre, autónomo, indomable. Activar el Cristo interno implica un cambio radical en la percepción.
Cuando se despierta, la realidad deja de sentirse pesada, caótica o confusa. La vida fluye, las decisiones se vuelven claras y la intuición se vuelve una voz constante. El cuerpo se convierte en aliado y no en cárcel. El corazón recupera su brújula. La mente deja de ser enemiga. Activar el Cristo interno no te hace superior a nadie, te hace más humano, más consciente y más presente. Porque Cristo no vino a dividir, sino a integrar. No vino a imponer, sino a revelar. No vino a pedir obediencia, sino a mostrar lo que todos éramos capaces de ser. Te habrán dicho que la iluminación es un privilegio reservado para unos pocos, que se necesita una vida entera de disciplina extrema, que solo algunos elegidos pueden acceder al conocimiento sagrado. Pero eso es falso. El despertar no es elitista, es universal. Lo que sí requiere es intención, requiere decisión, requiere voluntad de mirar hacia adentro en lugar de buscar respuestas afuera. Y en ese sentido, el camino que has escuchado en este audiolibro es un recordatorio de tu propio poder. Has comprendido que el cuerpo no es una máquina aleatoria, sino un templo diseñado con ingeniería espiritual. Has entendido que lo que llamamos milagros no son excepciones a las leyes naturales, sino manifestaciones del potencial humano en su máxima expresión. Has reconocido que las antiguas tradiciones no eran supersticiones, sino tecnologías internas. Ahora, el siguiente paso depende de ti. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede respirar por ti, visualizar por ti o activar tu glándula pineal en tu lugar. El Cristo interno no se despierta por escuchar, sino por practicar, por repetir, por sostener una intención luminosa día tras día, por mantenerte alineado cuando el mundo te invita al ruido, al estrés o a la desconexión, y sobre todo, por recordar quién eres cada vez que la duda aparece. Si decides continuar este camino, verás que la transformación no llega como un trueno repentino, sino como una luz constante que se instala dentro de ti. Un fuego suave que no quema, sino que ilumina. Un silencio que no vacía, sino que llena. Un reconocimiento profundo de que siempre fuiste más grande de lo que te contaron. Porque lo que despierta aquí no es un personaje místico, es tu verdadera identidad. La identidad que no depende de la aprobación externa, que no vive atrapada en el miedo y que no se quiebra ante la incertidumbre. Esa es la identidad crística, y cuando la activas, ya no vuelves a ser el mismo. Hay un momento en el camino espiritual donde ya no puedes engañarte, donde ya no puedes volver a vivir en automático, donde ya no puedes ignorar la luz que se encendió dentro de ti. Ese momento llega cuando reconoces que el Cristo interno no es un ideal, sino un estado que te pertenece. Y si has llegado hasta aquí, ya has entrado en él. Puede que aún no lo sientas plenamente, puede que aún te estés adaptando. No importa, el proceso ya empezó. Lo único que importa ahora es sostenerlo. Y aquí es donde te hablo directamente. Si este conocimiento llegó a ti, no fue casualidad. Llegó porque estabas listo. Llegó porque una parte de tu alma lo llamó. Y llegó porque ahora eres responsable de lo que sabes, no para cargar con un peso, sino para caminar con más claridad. Por eso, antes de cerrar este audiolibro, te dejo la activación final. No es un rito complejo, no es un misterio oculto. Es un acto consciente que sella el despertar. Si lo sientes, escríbelo en comentarios. Déjalo declarado, déjalo firmado en tu propia historia. Yo despierto al Cristo en mí.